el placer de contar con la presencia de Alberto Luengo Tellechea, experimentado director de las jornadas Amalur. Alberto es licenciado en Biología, con la especialidad en Zoología por la Universidad de Oviedo. Su carrera profesional se ha desarrollado en torno a la gestión ambiental de las marismas de Chingudi. Es director desde sus inicios en el 2006 hasta la actualidad de las jornadas Amalur sobre medio ambiente, viajes y antropología, y autor de varias publicaciones entre las que destaca Voces, diálogos en torno a la biodiversidad. Con estas voces nos acompaña hoy queriendo dar algo de luz sobre los peligros que acechan a la biodiversidad. Ongi etorri Alberto, aurrera mesedez, zurea da hitza. Bueno, eskerrik asko. Antes que nada, agradecimiento a José Ignacio, a Mónica, a la organización por la confianza depositada y por esta oportunidad. Bien, voy a aprovechar un poco el discurso de Izaskun, cuando hablaba de los límites del planeta, del planeta, y voy a poner el foco, efectivamente, porque realmente los límites del planeta, ¿cuáles son? Nadie sabemos. Es una frase hecha, es un tópico. El planeta va a vivir 6.000 millones de años, o 5.500, me da igual. El problema es nosotros, la especie humana, que nosotros no sabemos cuánto vamos a vivir, pero que seguramente muchísimo, muchísimo menos que esos 6.000 millones de años, esos 5.500 millones de años. Este concepto se suele considerar cuando estamos hablando de la habitabilidad del planeta. Bien, ¿cuáles son estos límites del planeta Tierra para la habitabilidad? Estas 28 personas, estos 28 investigadores que se juntaron, que hablaron, que publicaron en Nature, creo que pusieron, igual me olvido, tiro un poco de la memoria, esos 9 límites, que son la crisis la crisis climática, es el agujero de la capa de ozono, es los problemas que hay en la gestión del agua, la acidificación del mar, de los océanos, los ciclos del nitrógeno y el fósforo, creo que voy 5, deforestación, no suena, pérdida de biodiversidad, 7, ¿qué más? Me quedan 2, contaminación atmosférica y contaminación química. ¿Se me oye bien? Sí. Estaban haciendo... Bueno, de memoria seguramente que me olvido de algunos, pero probablemente estos sean los 9 problemas más acuciantes en cuanto a los límites de la habitabilidad del planeta. Entonces vamos a olvidarnos un poco de que el planeta está en peligro. El planeta no está en peligro, estamos en peligro nosotros como especie. Nosotros como especie. Bueno, yo he tocado a lo largo de mi carrera profesional, sobre todo me he dedicado al tema de la biodiversidad. Llevo 25 o 26 años trabajando en las marismas de Chingudi y en otros ámbitos, pues trabajando alrededor, como digo, del concepto de biodiversidad. Y últimamente, sobre todo, estoy tocando más el tema de la comunicación y la biodiversidad. Es por ello que hace un par de años, el año pasado se presentó una publicación, Voces, diálogos en torno a la biodiversidad. Bueno, agradecimiento de nuevo a Diputación, que fue quien puso el acento para que este proyecto saliese adelante, en el que tuve la oportunidad de poder dialogar, de poder entrevistar a 14 personas de este país que tienen mucho que decir sobre temas relacionados con biodiversidad. Personas de diferentes ámbitos, pero el objetivo era un poco hacer una reflexión, abrir ventanas sobre lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Izaskun ya lo ha dicho, y este concepto que voy a decir a continuación se ha repetido hasta la saciedad en estos diálogos. Acción o inacción. Prácticamente en todos los diálogos aparecía la necesidad de la acción, aunque sea pequeñita, y cada uno a su manera, y cada uno cuando puede, en el ámbito que puede. Pero como decía Juan Luis Arzuaga, lo que no perdona, nunca va a perdonar este hombre, es la inacción, esa excusa, bueno, tan
manida o tan común en nuestra sociedad. Somos muy egoístas. Antes lo hablábamos en un pequeño corrillo, somos muy egoístas, y cuando nos toca a nosotros es cuando empezamos un poco a echar el pulso a estos temas. Bien, entonces, lo que voy a hacer yo, mi planteamiento es muy sencillito. Voy a abrir ventanas. Son 14 entrevistas y yo lo que he elegido, podría haber elegido otras muchas. Son una frase o una idea que extraigo de estas entrevistas, de estos diálogos que, como digo, sucedieron entre el año 21 y el año 22. Bueno, empezamos con Fernando Valladares. Fernando Valladares hasta hace bien poquito era un científico poco conocido, muy conocido en su ámbito, en el ámbito científico, pero en el ámbito, digamos, de la divulgación, nadie le conocía, o muy pocos le conocían. Yo creo que acabó cansado de investigar, acabó muy cansado de que todo el esfuerzo, no voy a decir que no valía para nada, pero no le sacaba el rendimiento que él le apetecía, y entonces, bueno, pues dijo, lo que hay que hacer es divulgar. Y empezó a divulgar. Y él no tenía ni idea de divulgar, siempre lo comentaba, que para él fue una especie como de catarsis personal el tener que empezar a divulgar, y ahora es una persona conocida y reconocida prácticamente en todos los ámbitos. Abre telediarios, aparece en muchísimos programas, en redes sociales está todo el día multiplicando o dando voces a su mensaje, escribe libros. Bueno, pues es una persona, como digo, conocida y reconocida. Me gusta a mí un poco esta frase, esta idea, que la actual crisis de biodiversidad exige rapidez de movimientos. Pero sobre todo él hablaba de que la ciencia por sí sola no es la primera herramienta. Marca el rumbo, pero solamente eso. Hay una frase que me gustaba mucho y yo creo que resume bastante bien lo que estoy comentando, no vais a entenderme, es que él decía, bueno, pues que había que maridar la ciencia con movimientos culturales, etcétera, pero sobre todo ponía el acento en el arte. Y decía que el arte con muy poquito transmite mucho, en cambio, la ciencia necesita mucho para transmitir muy poco. Entonces, a mí me llama la atención un científico altamente citado, un científico del CSIC, un científico con muchos premios, que haya cogido este camino, esta dirección, para poder comunicar pues un poco los graves problemas que tenemos en estos momentos. Siguiente persona entrevistada, Suso Garzón. Suso Garzón, bueno, es de las personas entrevistadas, ahora ya no está con nosotros, murió la Nochebuena del año pasado. Esta es una figura sin la cual no se puede entender la conservación de la naturaleza en este país. Esta persona está a la altura de un Félix Rodríguez de la Fuente. Lo que pasa es que su humildad no ha querido, nunca le ha gustado tener un foco delante. Esta es la persona que metió los rebaños por Madrid, los rebaños de ovejas por Madrid. Esta es una persona que hasta el último verano estaba haciendo la transhumancia. Esta es una persona que fue también director que es la persona que salvó Monfragüe. No voy a tirar más por este camino. Es una persona que ha hecho muchísimas cosas, pero que ha tenido poco foco porque él ha querido. Bueno, me acuerdo que fue una entrevista muy potente. Yo lo que hacía era, ponía la grabadora, le hacía una pregunta y luego al final, pues, casi nunca se cumplía el guión, ¿no? Es lógico. Pero era la primera entrevista, lo hice en una cuadra con él, en Cabezón de la Sal, y de repente creo que fue una pregunta algo así como ¿cuáles fueron tus inicios? ¿De dónde viene tu vocación? Etcétera, etcétera. Yo en el minuto 43 ya estaba muy nervioso y tuve que parar y dije, oye, Suso, esto no puede seguir así. O sea, la primera pregunta y 43 minutos, ¿a dónde vamos? ¿No? Esto, bueno. Y seguimos. Y en un momento, porque claro, estuvimos como casi 4 horas, que se dice pronto, ¿no? En un momento hizo un receso y me enseñó varios libros y uno de ellos fue este. Fue cómo será exactamente, es un reporte, es un informe que diferentes asociaciones norteamericanas le hicieron al presidente Jimmy Carter en 1980. Él pidió cómo va a ser el mundo en el año 2000. Bueno,
pues suelen ser unos tochos muy grandes, pero los anglosajones tienen la buena costumbre de hacer un pequeño resumen de unas cuantas páginas al principio que nos facilita a todos poder leerlo. Bueno, y en ese resumen aparecía esto, ¿no? Esto que aparece en la diapositiva. Y me dijo que era el libro de cabecera suyo, que se había guiado siempre por este libro que había pedido Jimmy Carter en 1980. En 1981 no pudo ponerlo en marcha porque en 1981 ganó Reagan las elecciones americanas y bueno, y Reagan no lo hizo suyo, no lo asumió. Calaf, Rosa María Calaf, puede extrañar, ¿no? Una periodista también conocida, también reconocida como es la Calaf, que esté haciendo o que se presente en términos de protección de biodiversidad. Yo lo que quería conseguir en estos momentos, con esta entrevista, era una voz nueva, una voz poco viciada, una voz que se saliese de la norma. Y me llamó mucho la atención, porque tenía muy claro que un periodismo con buena salud era sinónimo de naturaleza con buena salud. Ella dice que actualmente estamos muy poco informados, pero estamos muy entretenidos. Nos informan poco y nos entretienen muchísimo. Y ella también dice, está convencida, antes lo hablábamos también con Mónica, que esa ecoansiedad que en estos momentos padecemos todos, porque estamos absolutamente saturados de información y no sabemos muchas veces distinguir si es una información buena, si es una información mala, es algo que está orquestado. Es algo que está orquestado desde diferentes medios, no de todos, por supuesto, y que lo que nos lleva sobre todo es a tener alejarnos un poco de esa problemática. Nuestro cerebro lo que hace es alejarnos un poco de esa problemática porque tendemos al bienestar, lógicamente, ¿no? O sea, ya están hablando otra vez de lo mismo, otra vez del cambio climático, si aquí no pasa nada, si llevamos varios años y aquí no pasa nada. O sea, eso está orquestado. Y lo que nos están haciendo, sobre todo, ella decía, no son palabras mías, es confundir bienestar con consumismo. Y ella decía, no son palabras mías, que el consumo consume naturaleza. Que el consumo consume naturaleza y que nosotros tenemos derechos sobre la naturaleza, pero también tenemos deberes sobre la naturaleza. Como digo, fue una entrevista, a mí me gustó muchísimo, porque era una voz muy fresca, salía un poco de los estándares pues, que estamos acostumbrados un poco los biólogos a tratar, y desde luego da mucho que pensar porque es una persona de primerísimo orden. Siguiente, Araujo. Bueno, todo el mundo conocemos a Joaquín Araujo, no hace falta presentación. Y aquí voy a tocar un elemento clave, que es la rebeldía de la juventud. Bueno, ya lo estáis leyendo. Él dice que hay muy poco cambio, relevo generacional, pero que es necesario. El relevo generacional habla que hay aproximadamente 1 por 10, cuando debería haber 10 por 10 aproximadamente, pero es un dato. Cuando en Madrid no hace mucho se juntaron más de 50.000 personas, prácticamente todas ellas jóvenes, protestando sobre el cambio climático. En sus tiempos, pues prácticamente eran 4. Eran 4. Y ese dato genera ilusión. También en cada una o en muchas de las entrevistas ha salido el tema de la juventud. Es necesario. O sea, nos guste o no nos guste, y tenemos que ser valientes. Tenemos que dar voz a la juventud y sobre todo tenemos que hacer caso a la juventud. O sea, yo tengo 53 años, yo ya me considero viejo. Es decir, hay que dar voz y hay que seguir con gente preparada, pero con la gente joven, porque a ellos les va a tocar. Nosotros les hemos hecho, perdónenme la expresión, una puñeta, una putada, dejando lo que estamos dejando. Y ellos son los que tienen que solucionar una papeleta bastante incómoda. Por tanto, ellos son los que tienen que empezar a tomar el pulso al planeta. Y nosotros, sobre todo los políticos, tienen que ser valientes en este caso y tienen que darles voz y darles voto. Bueno, Carlos Deita lleva más de 3 décadas, lleva más de 30 años grabando sonidos de naturaleza, realizando sonogramas, y él dice que la riqueza de la banda sonora es la medida de la biodiversidad. No he dado cifras hasta ahora, voy a dar algunas cuantas con Carlos. Él dice que en los últimos 25 años
Hablo de memoria, igual se me escapa alguna. En los últimos 25 años, en sus sonogramas, hemos perdido aproximadamente el 33% de las poblaciones de aves. Se dice pronto. Si lo llevamos a 50 años, nos vamos al 50%. Y si nos fuésemos a 100 años, el cálculo sería, bueno, impresionante. Aparte, cuando él está grabando, él dice que cada vez le cuesta más, que tiene que levantarse mucho antes, tiene que madrugar mucho más, tiene que ir a sitios más recónditos, porque solo hay ruido. Y el ruido también es una medida de pérdida de biodiversidad. Además, en los sonogramas aparecen especies exóticas invasoras, algo que antes no sucedía. Poquitas, decía, pero aparecen. Entonces, es una medida que coincide muy bien con lo que dicen los científicos. Carlos viene a decir algo así como que él pone la música y los científicos ponen la letra, pero letra y música coincide en este caso. Bueno, Ana Payo, científica, es una investigadora, profesora universitaria en la Universidad de Edimburgo, ella es de Zamora y tuvo que, bueno, pues como otros muchos jóvenes, tuvo que hacer las maletas y pirarse de aquí porque quería vivir de lo que había estudiado y que quería vivir bien, ¿no? La vocación le podía y, bueno, pues durante muchos años pues dio muchas vueltas, pero acaba ahora en Edimburgo, quiere volver a España, pero de momento no se dan las condiciones. Y ella, sobre todo, hacía muchísimo hincapié en la alfabetización. Comentaba que hasta hace bien poco la ciencia era patrimonio de las Torres de Marfil, como comentaba, de gente pudiente. Y eso lo único que hacía era alejar ciencia y sociedad. Y eso no podía ser porque al final nos estaba haciendo un país bastante pobre desde el punto de vista ambiental. Miquel Zavala Limousin, profesor, doctor, no sé si catedrático en la Universidad de Barcelona. Este señor, Toloserra, fue un poco el que experimentó sobre la necesidad de hacer las reservas marinas. Fue el primer experimento con las Islas Medas. Y ponía de manifiesto los grandes incendios que se dan en el mar, que no los vemos. El Mediterráneo, en el año 22, llegó a tener 31,36 grados. Yo os aseguro que hay muchos días que me ducho con menos temperatura que 31 grados. El año pasado un poquito menos, creo que llegaron a 31,21, una cosa así. Y en el Cantábrico creo que fueron 23 o 24 grados lo que tuvimos de máxima en el agua el año pasado. No nos imaginamos, yo todavía no soy capaz de imaginarme, la mortandad de especies y de grupos que se encuentran bajo los océanos, bajo el mar Mediterráneo, como pueden ser pues, esponjas, como pueden ser gorgonias, como pueden ser briozoos, que no pueden aguantar esa temperatura del agua. Hay auténticos incendios debajo del agua. Él me decía que los mejillones se están hirviendo en su propia agua. ¿Por qué? Porque no lo van a aguantar. No lo van a aguantar. Venga, seguimos. Andoni Canella, fotógrafo, igual lo conocéis por algún programa de televisión, El viaje de Unai, Panteras. Y esta persona es él se considera un activista desde la imagen. Él dice que saca fotografías pues, para poder pinchar a la sociedad. Él es muy dado a las redes sociales, entonces utiliza mucho las redes sociales pues, para intentar cautivar, como pone ahí, mediante la belleza y, de ahí que haya una reflexión, ¿no? Volvemos un poco a la idea primera que he comentado, de que el arte, etcétera, puede ser un motor de cambio más importante inclusive que la ciencia. Esto también, de alguna manera, es arte. Seguimos con Victoria López. Esta es una científica, esta es catedrática, Victoria, catedrática de genética de la Universidad de Veterinaria, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Y en un momento dado estuvimos hablando sobre el determinismo, ¿no? Nos fijamos un poco en la biodiversidad y a nivel de microorganismos. Siempre tendemos a pensar en biodiversidad de vertebrados, en biodiversidad de plantas, de arbustos,
Y esta conversación con Victoria, una mujer muy especial, trató sobre todo el tema de los microorganismos. Y decía que siempre había un cierto pulso, porque Wilson fue el padre de la biodiversidad, hablaba del determinismo, ¿no? Y decía que todos los animales estamos determinados un poco por nuestros genes. Y ella se revelaba. Y digo que Wilson ha sido un poco el padre de la biodiversidad, el que acuñó el término de biodiversidad que tanto conocemos y que tanta fuerza tiene en estos momentos. Y ella comentaba esta frase. Siempre dice que empieza todos los años, la primera frase que dice en las clases es esta. Tenemos genes para la forma de nuestras cabezas, pero no tenemos genes para la forma de nuestras ideas. Bueno, Miguel Delibes tampoco necesita ningún tipo de presentación y habla, a mí me dio muchos datos. Miguel maneja datos de muchísimos organismos, datos muy actualizados, pero simplemente diciendo que 3/4 partes del medio ambiente terrestre y 2/3 partes del ambiente marino han sido alteradas significativamente. Me decía también que en el año 2015 hablaba que, si no recuerdo mal, el 30% de las poblaciones de peces eran pescadas de forma insostenible. El 63% de forma casi insostenible y solamente el 7% estaban pescadas de forma sostenible. Hablaba también que desde el año 70, el año en que nací yo, el 71% ha habido un aumento del 71% de especies exóticas invasoras en los países, que es muchísimo, es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad en cuanto a pérdida de biodiversidad, la introducción de especies exóticas invasoras, lo vivimos aquí, todos los días, a todas las horas, y yo soy de la opinión que no tenemos ni capacidad ni músculo financiero para poder hacer frente a este gran problema de pérdida de biodiversidad. Bueno, interesante. Miguel Delibes, como digo, es una persona absolutamente reconocida, seguramente sea la persona que más sabe sobre biodiversidad o que mejor expresa o que mejor divulga la biodiversidad en este país. Y yo siempre invito, pues por supuesto, a que se lean sus trabajos, porque a mí por lo menos me tocan la fibra. Bueno, Luismi Domínguez, voy a cortar más. Es imposible disociar en esta persona lo que es su trabajo de la acción, de la militancia. Él dice que no puede hacer absolutamente nada si no es con acción. Él se puede pegar con todo el mundo. Él, muchas veces se confunde, de hecho se ha confundido muchas veces por ese ímpetu que tiene en lo que es la acción, ¿no? Y yo creo que es un buen ejemplo, de falta de egoísmo en las personas, porque casi siempre todo lo que ha hecho no lo ha hecho por su bien, lo ha hecho por el bien de los demás. Bueno, es una persona, yo la entrevisté haciendo una especie como de biografía, ha hecho unos documentales preciosos. Durante muchos años estaban en televisión española y eran de lo mejorcito. Tuvo un problema de salud no hace mucho, hace creo que 4 o 5 años, le dio un ictus, que lo ha mantenido bastante tiempo fuera de juego, pero intelectualmente sigue estando muy bien y es una persona totalmente válida para poder lanzar al aire su mensaje. Ruth Muñiz, esta es la única persona de todo el libro que no le hice la entrevista presencial, está en Ecuador. Y un contexto absolutamente diferente, como es el contexto de la selva ecuatorial, de la selva amazónica, en la que ella ha hecho un trabajo estupendo, es decir, ha empoderado a las sociedades que viven allá, pues para la protección de una especie, pues como es el águila arpía. Y ella decía que el mejor índice de biodiversidad que se puede encontrar en esos lugares es la diversidad étnica, que no me salía, perdón, la diversidad étnica. Si tenemos los grupos étnicos en buen estado, con buena salud, eso nos va a decir que allá hay una muy buena biodiversidad. Esta es un poco una entrevista un tanto especial, porque es en un contexto diferente al que estamos acostumbrados aquí. Juanjo Ramos, naturalista canario, hicimos un repaso rápido isla por isla y me llamó muchísimo la atención lo que hablaba de Lanzarote, ¿no? Decían que en Lanzarote se tendía la ropa intentando ocultarla para no contrariar el paisaje.
Fijaros lo que quieren, al paisaje en Lanzarote. En cambio, en Fuerteventura, seguramente por otros tienen una razón, pues porque en Fuerteventura históricamente ha habido bastante más pobreza y no tiran absolutamente nada, no se daba esto, ¿no? Dos islas que están prácticamente juntas, una cómo cuida el medio ambiente y otra le cuesta todavía mucho cuidar el medio ambiente. Seguramente también César Manrique, seguro que le conocéis, habrá tenido mucho que ver en este tema. Volvemos, otra vez, arte, naturaleza, mensaje, potencia del mensaje. Y por último, Juan Juan Arzuaga, también le conocéis todos, una persona brillante, y a la hora de hacerle esta pregunta, él decía pues, lo que estáis leyendo, ¿no? Él lanzaba una lanza a favor del ser humano, decía, sí, nosotros, pues ya veis, somos un desastre, pero hemos creado a Mozart, hemos sido capaces de producir a Mozart y yo tengo confianza en el ser humano, sobre todo en los jóvenes, decía, para poder sacarnos un poco de este bache. Espero que sea un bache porque, como decía en un principio, lo que no aguanto, eran palabras suyas, es la inacción. Esa excusa de la inacción es lo que no podemos permitir. Y a los jóvenes seguramente nos estén dando una lección. Nos estén dando una lección. Bueno, era un poco lo que quería comentar. Se me hizo difícil en un principio cuando me invitaron pues, para hablar sobre los límites del planeta, cómo enfocar. Y creo que dando voz a estas voces, pues podía ser una forma de, por lo menos, de tocar algo, de que bueno, nos llevemos a casa alguna de las 14, 15, 16, 20 ideas que las he podido comentar muy rápido, mal y seguramente atropellándoos a todos vosotros y a todas vosotros. Me pongo luego a vuestra disposición en el debate que hagamos y nada, muchas gracias.